¿Cómo están? Voy a hacer una serie de videos a partir de ahora sobre las políticas económicas argentinas. Voy a abarcar un periodo que va desde el año 1946, que es la primera presidencia de Perón, pasando por las distintas presidencias hasta terminar con la de Néstor Kirchner. En todos ellos vamos a hacer la siguiente separación. Primero voy a hablar de un contexto internacional, ya que no podemos separar a Argentina del contexto mundial en el cual se manifiesta. Luego vamos a hablar de la situación política puntual de ese gobierno y durante el periodo en que ejerce el poder. Y finalmente vamos a terminar con la política económica propiamente dicha, separando lo que es política monetaria de política fiscal y la ejecución de los planes y su ubicación como dentro de la política exterior mundial. Vamos a empezar con la primera y la segunda presidencia de Perón, la vamos a tratar como un todo. Abarca el periodo que va desde 1946 hasta 1955. Y empezaremos estudiando el contexto internacional de esta presidencia. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destruida, Estados Unidos se levantaba como primera potencia mundial, apareció lo que conocemos con el nombre del Acuerdo de Bretton Woods, que transformó a la moneda norteamericana como la moneda de intercambio internacional. Si te interesa profundizar sobre el tema, también hay un video sobre eso, lo podés ver ahí. Existía lo que se llamaba el Plan Marshall, que era una línea de créditos, por decirlo en pocas palabras, una línea de crédito que estaba enfocada hacia los países perdedores y a los países que habían sido destruidos por la Segunda Guerra Mundial, especialmente los europeos, que era financiada por Estados Unidos y buscaba que los países pudieran reacomodar su economía al corto plazo. En ese momento estaban destruidos. Nosotros éramos dueños con Latinoamérica en general, nosotros éramos conocidos como el granero del mundo, teníamos los alimentos. Asia no era un jugador importante en el contexto internacional, de hecho China estaba en plena guerra civil con Mao Zedong en el poder, así que teníamos todas las condiciones dadas para tener una balanza de pagos positiva y que los dólares vinieran y el comercio exterior se dirigiera hacia nuestro país. Obviamente, por una cuestión natural, no había ningún tipo de, tanto sea en Estados Unidos como en Europa, no había una gran producción de alimentos, porque habían estado enfocados en el tema de la guerra durante casi 5 años. Entonces nosotros éramos los que producíamos alimentos y a nivel internacional, ley de oferta y demanda en cualquier commodity, el precio de los alimentos se fue por las nubes. El precio de lo que nosotros vendíamos subió muchísimo. Voy a arrancar haciendo una pequeña biografía. Es una persona nacida en Lobos el 8 de octubre de 1895, aunque algunos autores dicen que nació en la localidad de Roque Pérez, que es una localidad mucho más chica, mucho más pequeña. Incluso sus padres se casaron con posterioridad al momento de su nacimiento, situación que incluso lo acerca un poco a Eva Perón también. Es un dato de color que les aconsejo que vayan y que traten de profundizar, que es una historia muy interesante. Él fue militar de profesión, sus padres se habían trasladado al sur, luego en un momento a él lo mandan a seguir sus estudios en Buenos Aires, en la casa de sus abuelos, y entra en el colegio militar y hace toda su profesión dentro de la milicia, ¿no? En 1943, durante el gobierno de Farrell, que había sido un gobierno de origen militar también, ¿no? O sea, que habían surgido de un golpe de Estado, él ocupa el lugar de secretario de Trabajo y Previsión, que era un lugar estratégico dentro del ejido de poder de ese momento. Si bien no era muy valorado, tenía muchas posibilidades de crecimiento y él, con una visión muy inteligente, acepta ese sitio y empieza a armar una red política con los sindicatos y va consiguiendo una serie de beneficios apoyados por el general Farrell, que era el presidente de ese momento, de facto, y también tomando un poco las
y los ideales del socialismo de Lisandro de la Torre, entre otros. En 1944, justamente mientras él era secretario, se consigue firmar o ampliar una serie de convenios colectivos de trabajo y y se van consiguiendo una serie de ventajas y él va consiguiendo una serie de mejoras. En 1945, como él estaba creciendo mucho dentro de los militares, digamos, del momento, deciden separarlo y mandarlo incluso a la cárcel, a Martín García. Los sindicatos, con Cipriano Reyes a la cabeza, se van agrupando y realizan la movilización que todos conocemos con el nombre de el Día de la Lealtad Peronista, el 17 de octubre de 1945, antes de que se produzcan las elecciones donde él gana su primera presidencia. Él elige estratégicamente buscar un enemigo contra quien oponerse. El enemigo en este caso era Braden, que era el embajador de Estados Unidos en Argentina. Dice, usted votará mañana contra Braden, el Jockey Club, el Círculo de Armas, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, los latifundistas, el gran capitalismo y la prensa subvencionada, y por la Argentina que nace con Perón, sin corrupción y sin pobreza. Ese es el eslogan con el cual gana las elecciones en 1946, el 24 de febrero. La evolución política durante su presidencia es que, durante un año después él gana con un muy buen porcentaje, más del 50% de los votos. En 1947 desarma, digamos, el Partido Laborista por el cual él había ganado y crea el Partido Peronista, aliándose con otros sectores. En 1947 toma el monopolio del papel prensa porque se daba cuenta también de la importancia de los medios de comunicación en el tema de la política. También decide cambiar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y aparece en el gobierno Eva Duarte, que era su esposa, y que era mucho más, ¿no?, que una primera dama, sino que era una persona con un gran predicamento. Desde la Fundación Eva Perón hizo una gran labor social y tenía muchísima llegada hacia él dentro de la sociedad argentina del momento, producto de su gran personalidad y características de liderazgo, por supuesto. De la Constitución de 1949 vamos a tocar 3 ejes fundamentales: el social, el político y el económico. Dentro de lo social no podemos dejar de ponderar todos los derechos del trabajador, de la familia y la ancianidad que se declararon, se le dio rango constitucional, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, un gran avance de la época, enorme. El bien de familia como tal, es decir, que no podía ser subastado la casa original si uno la declaraba como bien de familia, eso es tal cual está hoy por hoy. Y la patria potestad, el que le daba ese derecho, le reconocía ese derecho a la mujer, lo que era toda una novedad para la época, sin duda impulsado esto por Eva Perón y la rama femenina del Partido Justicialista. En el aspecto político yo voy a subrayar 2 elementos. Uno, el habeas corpus, que es la posibilidad, es una herramienta jurídica que le permite a una persona solicitar que aparezca el cuerpo de X personas, ¿sí?, de algún desaparecido. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? Para que el Estado no pueda detener a alguien sin tener algún tipo de causa jurídica detrás, ¿no? O sea, es un avance jurídico muy importante. Y luego el tema de la reelección, que ha sido una constante en las reformas constitucionales argentinas, ya que hasta ese momento no se permitían, y solicita nuevamente o permite la Constitución Nacional a través de esta reforma la reelección del presidente, ¿no?, que era uno de los puntos más importantes de esta Constitución. En lo económico también se producen cambios muy importantes, ya que en lo económico en general, que después vamos a seguirlo en otro video, se propone la nacionalización, en realidad se le da rango constitucional a la nacionalización de los recursos minerales, en particular del petróleo y del carbón, que eran las fuentes de energía de la época, la nacionalización también de los servicios públicos. Este punto que es muy importante, ya que de allí surgieron muchos de los dineros que luego se utilizaron en la redistribución de la riqueza, que es el comercio exterior como función irrenunciable del Estado, ¿no? Y era una forma de blanquear el tema del IAPI, que después vamos a hablar en próximos videos sobre el tema económico. Y dificultaba, a través de esta intrusión del Estado en el comercio exterior, las inversiones extranjeras, que eso fue sin duda un punto en contra de esta reforma constitucional.
La segunda presidencia se produce en 1951 y dura hasta 1955 porque es interrumpida por un golpe militar lamentable. Sin embargo, en 1951 ya la situación internacional, el contexto internacional del que yo les había hablado antes, había cambiado, lo que hacía que hubiese menos dinero para repartir. Entonces trataba, y había más oposición, por supuesto, cuando hay menos dinero para repartir hay más oposición, hay más gente en contra. En 1951, la presidencia de Perón clausura unos 70 diarios independientes e interviene constantemente los diarios más importantes que hablaban obviamente en contra del gobierno que estaba en ejercicio del poder. Y lo hace también retaseándole la cantidad de papel. En 1952 ocurre una situación muy desgraciada, que es la muerte de Eva Perón de cáncer. Fue una situación muy desgraciada porque se perdió un gran elemento político dentro de la misma estructura del partido peronista. No era solamente la mujer de Perón, sino que era una parte muy importante de su política. En 1953, Perón, al darse cuenta, y lo vamos a hablar en la parte económica, que necesitaba de las inversiones extranjeras sí o sí, cambia esa postura que tenía inicialmente y manda al Congreso una ley de inversiones extranjeras para que pudieran entrar. Allí parte de, hablando de lo político, ¿no? Parte de las bases se sienten traicionadas. Recordemos que la marcha peronista incluso habla de combatir al capital, hablemos del original, ¿no? O sea, de los movimientos originales. Y Perón, ante la necesidad de cambiar la balanza de pagos, en definitiva, un tema económico que vamos a profundizar, tiene que solicitar que las inversiones extranjeras entren y esto le genera ruido dentro de su propio partido. En 1954 saca la ley de divorcio vincular, lo que le genera un conflicto enorme con la Iglesia. Sin lugar a dudas que al principio lo había apoyado, pero ahora se pone de la otra vereda. En 1954 recrudecen la oposición y las peleas internas que había en ese momento, o sea, había una violencia generalizada, hay persecución, cárcel a los opositores, entre ellos Ricardo Balbín, que era de la Unión Cívica Radical. Aparecen distintos discursos donde Perón dice 5 por 1, bueno, una serie de situaciones violentas que no terminaron bien, terminaron de la peor manera con la locura, creo que más grande que nos ha pasado, que ha sido que el bombardeo de la Plaza de Mayo por parte de los militares. Suponían que Perón iba a estar ahí y querían matarlo, y sin lugar a dudas a través de ese bombardeo matan a un montón de civiles. Bueno, hay una serie de cosas que son impensadas, gracias a Dios, hoy en día, y finalmente Perón cae, ¿sí? Es derrotado por una revolución militar, ¿sí? Por un golpe militar que se autodenomina Revolución Libertadora. En el próximo video les voy a hablar de las políticas económicas del peronismo, de este primer peronismo. Los invito entonces a ver el próximo video sobre políticas económicas de este primer periodo peronista. Adiós.